¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Los saludo con el respeto y afecto de siempre. Y bien, para continuar con el desarrollo de nuestra unidad, el día de hoy vamos a ver algunos tópicos relacionados con la motivación de la sentencia. Y empezamos señalando, ¿qué significa motivar una sentencia? Pues la motivación de una sentencia, de una resolución, tiene que ver con el indicar las razones por las cuales se resuelve en tal o cual sentido, es decir, argumentar convincentemente, indicando las razones que nos lleven a tomar nuestra determinación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía jurisprudencial, ya también ha establecido algunos criterios sobre lo que significa la motivación. Y el deber de motivar se conecta con la expresión de razonamientos de carácter lógico, jurídico, que la autoridad debe de expresar, que la autoridad debe de señalar, y que los cuales esos razonamientos lógicos jurídicos nos lleven a establecer por qué una norma jurídica resulta exactamente aplicable a un caso concreto. Mientras la fundamentación, ya lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con el señalamiento de los preceptos legales aplicables al caso, la motivación tiene que ver con la adecuación de los motivos, el señalamiento de las razones por las cuales se considera que los hechos del caso se ajustan a la hipótesis normativa. Y en palabras de la Corte, la motivación cumple con una función explicativa, justificativa, y posibilita la defensa y también comunica la decisión. Otro punto interesante dentro de este tema de la motivación es estar en nosotros en la capacidad de distinguir entre motivación, justificación, explicación y fundamentación, ya que vamos a ver, entre todos estos conceptos existen conexiones que nos pueden conducir a algunos engaños, es decir, algunas dudas sobre la extensión de estos conceptos. Entonces, empezamos por motivar, ya lo habíamos establecido, indicar las razones por las cuales se toma una determinación, ¿sí? Tiene que ver con esa expresión de razones, la motivación. Mientras que la justificación, Komandushi señala que es un procedimiento de carácter argumentativo mediante el cual se ofrecen las razones a favor de una pretensión. Aquí vemos un ligero punto de conexión entre motivar y justificar. Y este punto de conexión tiene que ver con la expresión de las razones. Pero aquí la diferencia estriba en que por justificación entendemos ese procedimiento de carácter argumentativo mediante el cual se ofrecen las razones. Y la explicación tiene que ver con una simple descripción de esas razones, de las causas o motivos que llevaron a resolver en tal o cual sentido. Es decir, no expresa razones de explicación, las da a conocer, las explica, las describe, si lo queremos simplificar de esa manera. Y en cambio la fundamentación, ya lo había comentado, tiene que ver con el señalamiento del precepto o los preceptos legales que resulten aplicables a el caso concreto. Agotado este punto, pasemos al siguiente. El fundamento constitucional y legal del deber de motivar. Existe un fundamento, un mandamiento constitucional, es decir, un precepto constitucional y distintos preceptos legales que señalan la obligación de motivar las sentencias de los juzgadores, ¿sí? Eso es un deber constitucional. Y es en el artículo 16 constitucional donde encontramos esa obligación y ese deber de motivar. En cuanto a la emisión de los actos de molestia, el artículo 16 constitucional expresa que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles, propiedades, posesiones o negocios, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive, aquí está la parte de la motivación, la causa legal del procedimiento.
Y bien, y existen en la mayoría de los ordenamientos de carácter procesal, los ordenamientos de carácter adjetivo, esa obligación de los jueces de motivar sus resoluciones. Así, por ejemplo, podemos citar el artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que señala esta obligación, este deber de motivar. En el caso del Estado de Durango, el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango. Es decir, la mayoría de los ordenamientos de carácter procesal, si vemos la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, también ahí se contiene la obligación de los jueces de motivar sus determinaciones. Pero también existe un deber de carácter ético de motivar, y esto se ve reflejado con la aprobación de varios códigos de ética. Por ejemplo, el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación y el Código de Ética Judicial Iberoamericano señalan este deber de motivar de los juzgadores. Es un deber de carácter ético también, motivar, es decir, indicar las razones por las cuales llegan a tomar una determinación. Bien, y pasando a otro punto en cuanto a las finalidades y funciones de la motivación, aquí hay varias preguntas claves. La primera, ¿qué finalidad cumple la motivación? Sobre este tema podemos indicar que una de las primeras finalidades que cumple la motivación es la necesidad de que las razones dadas por los jueces queden a la vista de los ciudadanos, queden a la vista del conocimiento de los interesados. Y esta obligación se tiene que complementar con un principio consagrado en la Constitución, el de máxima publicidad. Es decir, mientras los jueces, mientras el Poder Judicial no dé a conocer sus sentencias, es decir, sean públicas realmente, pues es difícil someterlas a un escrutinio, es decir, a la vigilancia de la ciudadanía. Por lo tanto, esta necesidad de que las razones dadas por los jueces queden abiertas para las partes y al público en general, que es la parte que interesa, pues tiene que ser complementada con el principio de máxima publicidad. Ya algunos tribunales cumplen con esta función de máxima publicidad. Cito como ejemplo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hace públicas todas sus sentencias. En ocasiones se tarda porque en ocasiones realizan engroses y es tardado este procedimiento. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hace públicas todas sus determinaciones. El Tribunal Electoral del Estado de Durango también hace públicas todas sus resoluciones, y esto me parece bastante bueno. Otra de las finalidades de la motivación podemos decir que constituye un correctivo contra decisiones arbitrarias. Es decir, al tener los jueces esa obligación de motivar, es decir, de expresar las razones, los argumentos que los lleven a tomar una decisión, pues ya con esto se va disuadiendo la arbitrariedad en los juzgadores, es decir, que tomen decisiones arbitrarias, porque esas decisiones pues tienen que estar debidamente justificadas. Y bueno, también puede decirse que es un medio que pretende, que permite disuadir cualquier sospecha de parcialidad del juzgador. Esta obligación de motivar sus resoluciones y que sea una motivación adecuada, una motivación que cumpla con estándares de justicia y de equidad, bueno, pues ya permite disuadir cualquier sospecha que podamos tener del juez en cuanto a favorecer a alguna de las partes en el juicio. En cuanto a las funciones que cumple la motivación, hay varias funciones. La primera de ellas, la motivación hace posible un control posterior de la decisión del juez, sobre todo en las decisiones tomadas por jueces de primera instancia o los jueces de inferior jerarquía, que sus resoluciones son impugnadas o pueden ser impugnadas en instancias superiores, llámese segunda instancia o llegar al juicio de amparo. Bueno, la expresión de las razones, de los motivos, bueno, pues hacen posible que esa resolución pueda ser impugnada y controla pues esa decisión del juez. También se controla la discrecionalidad del juez, ya que se obliga a justificar sus resoluciones. Esto se
encuentra conectado con el correctivo contra decisiones arbitrarias. Y también constituye un medio de persuasión para evitar recursos improcedentes. Y esto se encuentra conectado con este primer punto sobre hacer posible un posterior control de la decisión del juez. ¿Por qué? Porque esas sentencias dictadas por los jueces de inferior jerarquía, al ser susceptibles de ser impugnadas, bueno, si las razones son sólidas, si las razones son convincentes, si hay una motivación adecuada, bueno, pues ya puede persuadir a las partes pues de no impugnar esa determinación o porque en ocasiones las partes al no tener elementos presentan recursos pues, notoriamente improcedentes que no les va a dar para tumbar, para revocar esa determinación. También cumple con la función de individualizar los motivos de la impugnación. Eso también se encuentra conectado con el control posterior que se hace de la sentencia. Tengan ustedes en cuenta que en la sentencia el juez plasma sus motivos, sus argumentos, sus razones. Y lo que es susceptible de impugnarse en una instancia posterior ante un tribunal de más alta jerarquía son precisamente esas razones, ¿sí? Por tanto, hace posible la impugnación ante instancias superiores y se impugnan las razones, las consideraciones, no se impugna otra cosa. Si su impugnación quiere tener éxito, hay que atenerse a las razones que esgrimió el juez al resolver la controversia. También es un medio para lograr mayor confianza en el ciudadano con la administración de justicia, y esto también lo conectamos con el principio de máxima publicidad o el de publicidad de las resoluciones, porque en la medida en que el ciudadano conozca la labor que realizan los jueces y sobre todo conozcan los argumentos que soportan una decisión, bueno, pues esto nos lleva a tener mayor confianza en los juzgadores. Y bueno, finalmente constituye una actividad de autocontrol del Poder Judicial. El Poder Judicial puede utilizar estos motivos, estas razones como una manera de limitarse para evolucionar en los criterios posteriores. Bueno, con esta parte concluimos el tema de la motivación y nos vemos en el siguiente tema. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.